Buenos días. Buenos días, Miguel. ¿Cómo están el día de hoy? Pues aquí, ante ti, con mucho gusto. Perfecto. Sí, muy bien. ¿Me podría indicar su nombre, por favor? Mi nombre completo es María Guadalupe Aceves Navarro. ¿Y el suyo, hermana? Guadalupe María Quesada Cadena. Perfecto. Ustedes pertenecen a la congregación de... Hermanas Catequistas de Jesús Crucificado. Y estamos en... Estamos aquí en Ciudad Obregón a sus órdenes. Perfecto. Hermana Lupe, ¿me podría indicar cómo es que llega usted a la catequesis, precisamente, a concepto catequesis? Bien, pues niña, o casi adolescente, pues, llegaron las hermanas catequistas de Jesús Crucificado a la parroquia de San Pío X, donde no había nada, ellas se iniciaron, y juntaron a las señoritas del barrio para que fuéramos catequistas, así se nos llamaba. Ese fue el primer contacto que tuve con las hermanas. De las primeras que fueron fue la María Virginia Gómez, en paz descanse, las hermanas Sarita Rizzo, Juanita Rizzo, Lupita Torres, Magdalena Rizzo, Lupita Zaragoza, eran las primeras madres. Eran muy jovencitas las madres y eso impactaba mucho. Su manera de conducirse, de llamarnos, muy alegres, cantadoras, convocaban a la comunidad con mucha facilidad. Nos juntaban en las calles porque en el barrio no había nada, no había templo. Y comenzaron ellas antes de que hubiera templo todavía. Ahí comenzó mi gusto por ser catequista, al contacto y ejemplo de las hermanas. ¿Usted de dónde es originaria? Yo soy del Salto Jalisco. Del Salto Del Jalisco. Salto Jalisco, sí. Pues, ok, muy bien. ¿Y usted, hermana Guadalupe? Yo, el gusto me nació precisamente porque las madres de la congregación iban al barrio de San José de Analco. Yo soy de allí del barrio de San José de Analco. Iban a la catequesis y de hecho en unos exámenes iba la fundadora, que yo los conocí a los dos, iba ella y entonces me invitó, me dijo que si no me gustaría ser religiosa, ¿sí? Yo le dije que quería ser misionera, pero bueno, en fin, dijo, lleva a que te lleven con nosotros. Algo que me impactó mucho de las madres que iban, su alegría, su gran creatividad, porque estamos hablando de antes del Vaticano II, y ellas tenían una gran creatividad para la catequesis, ¿sí? Y nos formaban así en ese estilo, pues en ese ambiente. Entonces a mí allí se me despertó la ilusión por ser religiosa, tratándolas a ellas y ser catequista. Muy bien. Hermana Lupe, ¿en qué año surge la congregación? La congregación Sí. tiene su historia, surge en los años 30 y tantos por allá, del contacto de la madre Lupe Gallegos, la señorita Lupe Gallegos, y el padre Juan Nepomuceno Guzmán Hernández. Él llega como auxiliar a la parroquia de Patitlán, parroquia de San Francisco. Ahí la providencia hizo que se encontraran el padre, pues, y la jovencita de 14 años, Lupe Gallegos. Ahí comienza el puntal. Su historia pues es muy rica, pero como inicio es ese, el encuentro pues que tenía poquito de ordenado, ¿verdad? Cuando llega allá a Patitlán, y su primer encuentro con las niñas. ¿Sí? Perfecto. Bueno, hermana Lupe, me estaba contando que, bueno, esta historia de la comunidad, ¿no? Pero, ¿quién fue Guadalupe Aceves dentro del SEDEC? ¿Cómo es que llega al SEDEC? Me invitaron, estamos en el año 1975. En el secretariado me invitaron específicamente para ayudar en lo de secretaría. Llevaba las actas, hacía las comunicaciones, llevaba el archivo, convocaba. Era mi trabajo como de secretaria, pues, ahí comencé. Secretaria, pero no solamente secretaria, también aportaba dando clases, ayudamos a hacer el material, los temarios. Dentro del equipo yo era secretaria, pero tenía acceso a los otros servicios también. ¿Y cómo es que llega al SEDEC? ¿Por medio de la congregación? Ah, sí. Sí, yo llegué a la congregación en 1958. Estamos hablando de 1975 ya. Entonces ya tenía 17 años dentro de la congregación. Más o menos, sí. Eso tenía.
Y cuando llega usted, ¿en qué equipo llega? ¿Con quién llega? Éramos el equipo pensador, el equipo base del CEDEC. Era el equipo, ¿no? Ahí se perfilaba, se analizaba, se proyectaba y se realizaba. Era uno más en el equipo, sí. ¿Quiénes estaban en él? En el primer momento estaba el padre Jesús Jiménez, un hombre sabio, santo, amigable, tendía puentes, era de fácil acceso, muy firme en lo que quería, austero, amigable, todas sus expresiones muy correctas, su lenguaje era rápido y selecto también, era un hombre de mucha calidad. Era un valor ahí en el secretariado porque la gente lo tenía así, pues muy reconocido, pues era aceptado. ¿Quién más? De los padres entonces estaban Padre Luis Chávez, ahora ya es arzobispo allá en Tuzla. Es arzobispo de Oaxaca, en Oaxaca está ahí ahora. Estaba el padre Sotero Torres, Toño, se apellidaba Ortiz, Carlos Álzaga, la hermana Juanita Rizo, Rosa Rizo, una hermana catequista de la edición de Morelia. Esas éramos el equipo entonces en el secretariado. Ubicados en Jarauta, ¿no? No, estábamos en el obispado, en el todavía. tercer piso allá del obispado. Ahí se estacionaba, en catedral. Me están hablando del año 75 aproximadamente. 76, bueno. Cuando usted llega. 75 al 80, en ese tiempo estuve ahí. Bueno, hubo un paréntesis porque en el 78 vine a Hermosillo. Hermosillo. ¿Y en qué proyectos participó? Proyectos de formación de catequistas, de análisis de textos, elaboración de material, temas para los catequistas en cursos de verano. Teníamos una escuela semanal para catequistas, estaba ubicada allí en Coifi, Colón 25, en el centro. Eran escuelas diarias, todavía había clases ahí. Eso después se dejó y se fortificó más bien lo de cursos de verano. La coordinadora en aquel tiempo era la madre Juanita Rizo. También de los cursos de verano ella con el equipo, pero ella se apunta. Sí. ¿Y qué más? Otorgaban, me platicaba en algún momento que también antes de esto asistía usted al secretariado, digo, no participando de forma directa. No, siempre hicimos todo, éramos equipo y gente que trabajaba. Ahí analizábamos, programábamos y revisábamos todos en equipo. No había unos y otros, todos entrábamos a todo. Antes de esto, fuera de entrevista, me había contado que había tenido de cierta forma un contacto con el padre Antonio Gutiérrez. Sí. Quien coordinaba antes el CEDEC, antes de Jesús Jiménez. Sí, antes se llamaba el oficio catequístico. Sí, no sé qué hacían, era la autoridad del padre. En aquel tiempo estaba en una escuela que se llamaba Escuela Diocesana de Experimentación Pedagógica, la que estaba en Naranja también. En San Sebastián estaba la escuela y ellos coordinaban ese material. Existía una escuela de preparación era catequesis, en la mañana iban las niñas o los niños, no sé, pero era mañana y tarde. Era preparación, era parejo con la escuela primaria. Los niños que estaban en primero en la escuela oficial, acá venía primero de catequesis. Y ahí seguían el coordinador, el padre Rafael Luis Hernández, un santo también, para descanse él, y sostenía la catequesis así. Eso también allí en el barrio de Analco era una escuela muy fomentada en ese tiempo por los chiquillos. ¿Esta escuela dónde fue? ¿En San Sebastián o en San Sebastián, en los anexos de San Sebastián. Allí a un lado estaba la casa de los padres y allí teníamos salones en 2 pisos había. Lo que hoy sería el patio de Los Ángeles. Y no sé. Del lado izquierdo. Sí, lo que hoy sería el patio de Los Ángeles. ¿Y eran grupos de cuántos? Pues era auténtica escuela y pienso que los grupos tendrían 35 o 40 niños cada. Era al par. O sea, había desde chiquitos, desde parvulitos, kinder hasta secundaria. Sí, hasta los muchachos. Era un proyecto muy bueno porque los mismos niños iban a las 2 escuelas, pues mañana y tarde distinta. Entonces estamos hablando de una época fructífera. Sí, siempre. Allí luego de ahí salieron varias vocaciones también, para el apostolado, para buenos cristianos. La formación era muy integral, pues, porque como iba a la escuela oficial, venía acá, pues tenía una formación completa.
En algún momento usted también formó parte de la escuela de catequistas, ¿no? Cooperaba a veces. Yo cooperaba en la elaboración de material, qué carteles, qué figuras. Yo apoyaba en eso. Pero las de las ideas eran las hermanas que iban a dar la clase. ¿Sí? Y después allí en San Martín se juntaban los miércoles y les daban las hermanas preparaban el tema porque no había temarios. Bueno, se basaban en los temas del padre Ignacio Hernández. El padre Ignacio Hernández tenía el de Kinder, luego el día primero y uno del segundo que era muy grueso y que abarcaba todo. Había otros, los de liturgia del padre, ¿cómo se llama aquel padre? De mayor delgadito de liturgia. Pero sí, no me acuerdo. Pero había unos rudimentos, pues, rudimentos en cuanto a extensión, pero básicos, porque el padre Hernández fue batería para la extensión de la elaboración de los nuevos temas. De allí se agarraban los elementos y luego él tenía un método muy sencillo y cuando llegó la nueva metodología de ver, juzgar y actuar, entonces las hermanas esos mismos temas los ampliaron, los enriquecieron, hicieron otros. Sí, hubo mucha creatividad. Pues Mi papel allí era la elaboración de material, dibujos, carteles, recortados, era lo que yo hacía. Antes de esto me había contado que en algún momento usted, en cooperación con otras hermanas en este momento de San Martín, se generaban muchos materiales. Sí. ¿Qué tipo de materiales había en ellos? Eran rotafolios, no había los medios que ahora hay, entonces con pintura Vinci y con letras por este estilo, pues se hacían carteles en grande, rotafolios, todos los temas se hacían en carteles grandes y era una novedad, todos eran a mano, con pincel. Y una espuma con imágenes aplicadas. Todos los temas de la formación básica, sacramentos, mandamientos, había mucha creatividad. Me acuerdo que para los mandamientos, la Madre Lupe Zaragoza se inventó un grande árbol. Y luego en hojas sueltas de cartón, pintadas a mano, rotuladas a mano, eran los mandamientos. Entonces se explicaba el mandamiento y se ponía una hojita en el árbol. Toda esa creatividad captivaba a las gentes porque era muy llamativo todo, y todo original, todo hecho a mano. ¿De qué año estamos hablando? Estamos hablando del 65 hasta el 70, era esa materia. Siempre he sido muy creativa las hermanas, pero esa época que le digo, inventaron una vez una feria catequística, la hicieron allí en la casa. Estamos hablando del año quizá 60 por ahí. ¿Verdad? Y fue una exposición para toda la ciudad de Guadalajara. La casa de Chapalita, que conocerá, estaba en construcción. Pues acudió toda la gente. Y lo que ahorita es el teatrito y los salones, todo se hizo la feria catequística. Inventamos muchos juegos de los alitos, de las botellas, del tiro al blanco, todo con mensaje catequístico. Y esto sería, perdón. ¿Estás hablando tú de la feria, la que se hizo en tiempo del padre Benjamín? No. Este es el tiempo de la Madre Luz, la que tú dices, y fue nada más en Chapalita, de los de la Congregación Mariana. Ajá. Precioso ese año porque fue un evento grandioso. Eso. Y son oportunidades para que los catequistas se hicieran de ideas y eso se comunicaba. Recuerdo que hacían para conocer los ornamentos del sacerdote, pues en papel recortado, iluminado, se hacían que la estorita, que la casulla, que mantequilla, todo se hacía en recortadito. Y eso era pues creatividad de ellos, pues no eran copiados, sino que eran creaciones. ¿Y esto sería como antecedente de algunos materiales que ustedes aplicarían en el SEDEC? No, ha evolucionado muchísimo, evolucionado mucho, pero sí, creo que se apoyaron, por ejemplo, inventar juegos como el dominó bíblico, los temas, los rompecabezas, todo eso tiene su origen en aquellos días, pues. Perfecto. Sí. Usted en esa primera etapa que llegó al SEDEC, que bueno, en ese momento no era SEDEC todavía, ¿dura cuántos años? No, cuando yo llegué ya era SEDEC. ¿Ya era SEDEC? Sí, ya. Cuando yo participé ya había pasado lo del oficio catequístico. Y cuando yo entré ya era SEDEC. Sí. ¿Y en esa primera etapa cuántos años duró? Pues tuvo que ser, la primera fue como 4 años, porque digo que en el 78 me vine a Hermosillo. Como 4 años estuve ahí. Entonces en esos 4 años hubo todo... O sea... Sí, yo... Digo, la creatividad no se ha frenado, va de más a más, sí.
¿Y de qué otros proyectos formó parte usted? Pues Dentro del equipo. la edición de los cantos catequísticos, la grabación de cantos catequísticos también allí, seleccionar, hacer cancioneros de catequesis. En algún momento el padre Carlos Álzaga me comentó de unas grabaciones que hicieron de unas películas pequeñas en audio. Bueno, eso las hacía Lupe Quesada. Ella fue la primera que hizo primero el hecho guadalupano con ensayos y con una grabadora de cinta abierta, porque pues, eran los videos que había. Pero ella consiguió a los niños, fue a las escenas, fue al monte, hizo las apariciones, y eso fue un cañonazo, porque pues nació en Guadalajara, y eso no se usaba, pues, que hubiera de ese material. Sí. ¿Y usted en qué otros materiales proyectó su trabajo? Yo creo que eso es lo que yo cooperé, en la elaboración de material, en la elaboración de los carteles, los dibujos, eso, las siluetas, en la selección de cantos, en la grabación de cantos. Y en cuanto a lo que hoy es el Departamento de Animación Territorial, en aquellos años usted cómo lo aplicaba al equipo? Aquí, allá en Guadalajara. Guadalajara. No, pues era un elemento más, ahí yo no tuve mucho que ver. Yo participaba, pero quien llevaba así la gestión eran los titulares, pero sí participé. ¿Cada cuándo se reunía? 2 veces al año, cada 6 meses nos juntábamos. Se revisaba la situación, se estudiaba, se oraba, tenía mucha importancia la convivencia y nos veíamos con mucho gusto todos. En aquel tiempo, no sé ahora cómo están estructurados, pero éramos 9 diócesis los que nos juntábamos, el occidente. Ajá. Estas eran reuniones de diócesis. De todas las diócesis. Ajá. Y Los secretariados nos juntábamos. Sí, y esas reuniones del secretariado, ¿cada cuándo eran? Son de cada 6 meses. La periódica nuestra, cada 8 días. Cada 8 días. Cada 8 días, religiosamente no se perdían. Tengo entendido que eran los martes, ¿no? Un día de la semana, sí. Perfecto. ¿Y en estas reuniones de su época, de qué se hablaba? De eso mismo se veía, se hicieron, ya venían los cursos de verano, pero se dedicaba mucho tiempo a eso, a la difusión. Se hacía una difusión tan amplia, venían hasta de San Fernando, Texas, venían a la escuela catequística de Guadalajara, de América del Sur también venían algunas gentes, pero era a nivel nacional ese curso de verano, eran 4 semanas. Estaba establecido por 4 años, creo que eran 3 o 4 años, y llevaba un programa bien hecho, veían el saber, el ser, el saber hacer, y tenía la dimensión hombre, iglesia, Cristo, creo que esas eran las dinámicas. Y en esas áreas se formulaban todo el temario. Perfecto. En cuanto a lo que es en ese momento la catequesis en Guadalajara, ¿cómo la considera usted? ¿Cómo la consideró usted en ese momento? Yo creo que era tiempo de una búsqueda, pero aterrizada en acciones. Como síntoma veo que los cursos de verano nunca ha bajado la cantidad de personas. Es un evento que sigue siendo a nivel nacional y muy querido por los resultados que dan. No se improvisa, se analiza mucha energía para esa preparación. Creo que los resultados son buenos. El síntoma que le digo y le repito es que no bajan en cantidad de participantes. Es bien vista por los señores obispos, los sacerdotes, los mismos catequistas, ellos primero son los que vibran con esto. También hay otra cosa muy importante. Ya usted estuvo en una segunda etapa en el SELEC. Sí. ¿En qué años fue esta etapa? Alrededor del 80, 86 también. Con la presencia del padre Richard, entonces ahora Richard. Y en esa época, ¿qué llegó a hacer? Yo creo que otra vez yo también participaba en la comisión de pastoral, era secretaria junto con el padre Salvador Michel Corona. Él recogía los datos, los dos, después hacíamos un ensamble, llevábamos las actas, eso hacíamos, convocábamos, estábamos ahí, y en esa reunión que era de pastoral, iban las dos de catequesis y de pastoral, pero muchas veces nos invitaban a esa reunión para proyectar juntos. Cuando se hizo la gran misión en Guadalajara, se convocó a un congreso nacional de pastoral bíblica,
trajeron a un expositor español, un padre Emiliano, no sé, padre Emiliano, y explicó el Evangelio de San Lucas, y como fruto de ese congreso se quedó el Instituto Bíblico, y siendo parte de los dos, yo estaba en el bíblico, pero también acá. Desde entonces se buscaba la manera de que se conjuntaran los trabajos para perfilar una especie de pastoral profética. Se quedó en camino, no sé en qué paso vayan ahora, pero en aquel tiempo yo era como puente, pues, porque mi presencia estaba en la bíblica, estaba acá. ¿Ese congreso en qué año fue? En el 76 creo que fue, nacional. Pero era congreso bíblico, pero caminamos con las dos fuerzas, pues. Entonces fue en su primera etapa. El 76 fue la primera. ¿Y usted le da secuencia y en su segunda etapa? Yo cuando volví era la misma estructura de trabajo igual, en ese caso ya no veo cambios. Digo, como estructura no veo cambios. Nuevos elementos, ahora el coordinador es Padre Luis Chávez, también un hombre de mucha visión, pastoral, muy querido por sus aportes en la búsqueda pastoral también. Y en esos años tengo entendido que era con Luis Chávez cuando el SEDEC empieza a tomar una estructura en sí, en forma. Sí, se perfila como... Bueno, yo creo que, no sé en qué momento se estructuró así como SEDEC, pues. Pero que sí, se llamaba. Con Luis Chávez. Con Luis Chávez, porque para mí ya era SEDEC del padre Jiménez, como SEDEC, sí. Ahora con Luis Chávez pues ya le puso otros elementos, no tengo preciso sí, cuáles son los como cambios así magníficos, no entiendo. Siento que Luis, siendo de catequesis, era el brazo derecho del señor Salazar para la estructura, junto con Arturo Martín del Campo, que eran así como los cabezas allí de aportes. Al decir esta estructura me refiero a, ¿cómo le podría decir? A una organización ya puntual. No, creo que sí, siguió la zona de los 9 diócesis, se siguieron las reuniones, se siguió elaborando material de catequesis, los folletos, se comenzó a elaborar formularios, ¿verdad? Sí se hacían. Creo que en ese caminar fue el mismo, sí, se siguió igual. ¿Qué fue lo que usted trabajó con mayor precisión dentro del SEDEC? Pues era lo mismo, no creo que un gran aporte. Se hicieron otras grabaciones, se siguió haciendo material, así como así el gran acontecimiento, ¿no? Es un seguimiento más bien. ¿Y cuál fue su experiencia al haber estado en el SEDEC en esa época? Muy rica, porque había mucha calidad humana allí. Había como la inquietud de aportar, de ser positivos. El ambiente de equipo era cordial, nos interesábamos por todos, veíamos todos los aspectos. A veces, 2 veces fuimos al mar a trabajar allá, pero en un ambiente de relax. Se tomaba mucha seriedad del trabajo, pero se le daba un espacio de libertad para ir a ver el mar. Me acuerdo como 2 veces fuimos, una vez a Guayabitos, eso me acuerdo. Pero se buscaba eso, quiero insistir en la cordialidad entre todos, había mucho respeto, el apoyo, no se perdía el tiempo, era muy sano el ambiente, de mucha búsqueda y de buenos resultados, así lo califico. Perfecto. Entonces, el SEDEC, ¿qué fue para usted? Pues para mí fue como luz, como seguridad, como aplomo, fortaleza y ambiente de cordialidades, insisto, ¿verdad? Un club en buen sentido de amigos, ¿verdad? La centralidad siempre era Cristo, siempre comenzamos con la oración. No se hablaba de lección divina, pero prácticamente sí se hacía, no se llamaba así. Partíamos de la oración, analizar y puntos concretos y a la práctica, sí. ¿Alguna anécdota que tenga por ahí? Supongo que tiene bastantes. No tengo muchas, pero hay una. Estaba el padre Jesús Jiménez, que era muy cuidadoso en su lenguaje. Y una vez fuimos, de esos paseos, padre Jesús Jiménez le tocó compartir cuarto con Sotero. Y el padre Jesús Jiménez se levantó temprano porque Sotero había roncado mucho y lo dejó dormir. Entonces en la reunión
ya que, ¿cómo te fue? Dice el Padre Jesús, no, pues yo no puedo dormir porque, ay, ingrato, Sotero. Fue su mala palabra de toda la historia, dijo ingrato. No, pues le sobró batería para seguir diciendo, ¿no? ¿Cómo serás de malo el Padre? Te dijo ingrato. Por lo demás, hay cosas así de decir, no, hacíamos una evaluación, entonces ahí decíamos cómo revisamos el caminar, había aportes, había mucho respeto y sinceridad en eso, no hubo así momentos de roces humanos, no, había mucha madurez en la gente, había alguna queja, pero enseguida se reconciliaba, pues no llegaba a malestar, pues simplemente en el afán de caminar mejor, hacíamos evaluaciones. Y en aquel tiempo ¿era solamente catequesis infantil, catequesis de adultos? No, se englobaba todo. Todo. Era todo, formación de catequistas para todas las edades. Sí. Para los cursos de verano, para los catequistas, sí, los temarios iban más bien dirigidos a los chiquitos. Pero hacían, por ejemplo, el temario de cuando se hicieron los mandamientos o los sacramentos, se hacían de una manera que servían para todo. Ya el catequista lo acomodaba pues para las edades. Pero así decía exclusivamente para adultos, no, ni para niños se hacían. Yo creo que la mayoría sí se inclinaba a favorecer la catequesis infantil, así se siente. Y se estaba pugnando porque se llegara a los adolescentes, lo que se llamaba perseverancia. Otra forma de trabajar. Sí, ya posteriormente yo ya no estaba ahí, ya se hizo material más específico para edades. ¿Cómo concluyó usted su estancia en el SEDEC? Pues con mucho agradecimiento. Fue una época muy bonita para mi historia. Y todo lo que se aprende ahí, pues sigue dando frutos ahora. El estilo de trabajar, el estilo de organizar. Sí, eso lo traigo todavía. Sale usted y llega a Guadalupe Quesada. No me acuerdo quién siguió después de mí. No, ya ahí no. Chávez. ¿Eh? Yo entré con Luis Chávez. Sí. Cuando yo me salí, ya estaba el Padre Luis. Pero de mi persona, cuando yo salí, no recuerdo el equipo. A lo mejor fue Lupe, no sé. Entonces llega usted, hermana. Sí, no te sé decir, Miguel, en qué año sería, pero fue precisamente cuando estaban en el SEDEC. No me tocó ya con la hermana Guadalupe. Estaba el Padre Luis Chávez, estaba el Padre Sotero, estaba de las hermanas, se me hace que Lala ya estaba, o no sé si un poco después llegó ella. Estaba José Inés, Nena, ¿sí? Ya estaban ellos, y se estructuró un equipo, yo diría, como de consulta y apoyo hacia algo, puede ser, que era por las zonas o los decanatos ahí en Guadalajara, las zonas, que lo coordinaba una catequista y eran catequistas laicas, ¿sí? Además, cobró ya mayor auge ahí lo de las escuelas decanales. Fue otra forma que se creó, se inventó para la formación de los catequistas. Concretamente a mí se me confió la coordinación de todas las escuelas decanales. Había tanto en la ciudad como fuera de la ciudad, ¿sí? Yo las visitaba, me hacía presente, me invitaban a dar clases, etcétera, ¿sí? Son de las formas en lo que quizás hace rato se decía, de estructuras que entonces se va estructurando de una forma en que se va abarcando más. Cuando yo entré al SEDEC éramos como 14, 15 miembros. ¿Sí? Entonces, podemos decir que todos hacíamos todo. En las reuniones que teníamos cada 8 días, nos repartíamos el trabajo. Si es que venía lo de Cuaresma, nos repartíamos el trabajo, lo que íbamos a hacer. Si era con los catequistas, igual. Estábamos elaborando los textos desde pequeños hasta secundaria, la iglesia, y todos colaborábamos, así como te decía Lupe, nos íbamos varias ocasiones, eso ya sobre todo en tiempo del padre Benjamín Castillo, que siguió en la coordinación al padre Luis Chávez.
nos íbamos al mar 8 días, ¿sí? Y todos trabajábamos y nos repartíamos partes y eso de los textos. Teníamos quien nos atendiera, trabajábamos por la tarde, teníamos la misa, seguíamos trabajando, teníamos la misa y luego ya más noche podían ir a la playa los que quisieran. Era muy grato, muy relajante. Yo como experiencia tengo que como le rinde a uno el trabajo así, sobre todo que no le pierde uno pie, pues, o sea, le sigue uno en la jugada, por decir así. Entonces, yo veo, por ejemplo, hoy tú lo has visto, Miguel, hoy son 30 y tantos miembros en el SEDEC. Entonces, hoy por eso han organizado que departamento de animación, entonces no había eso, sino que poco a poco se fue organizando, ¿sí? Pero casi todos participábamos en todo, si era de elaborar textos, etcétera, ¿sí? Lo que se tenía que hacer lo íbamos Sí. Colaborando todos. Perfecto. También algo muy importante que usted destacó es que usted ha participado o participó no de manera continua, Sí, sino en varias ocasiones. en varias ocasiones. ¿Me puede contar estas ocasiones? Sí, bueno, la primera es la que decíamos con el padre Luis Chávez, ahí es donde va a ser el problema, que no me acuerdo de las fechas, pero lo que yo creo que sí se va a acordar, con el padre Luis Chávez, y de allí yo dejé para irme a Guatemala.